BAFO. Ventilación de alta frecuencia oscilatoria. La ventilación de alta frecuencia se define por la FDA como ventilación no convencional, que entrega frecuencias respiratorias superiores a 150 por minuto y volúmenes corrientes pequeños, cercanos o inferiores al espacio muerto anatómico. La ventilación de alta frecuencia oscilatoria, BAFO, entrega entre 180 a 900 respiraciones por minuto. El ventilador de alta frecuencia tiene un flujo de gas basal que ingresa y se mantiene en el circuito y posteriormente sale por una válvula expiratoria. Este movimiento de gas se acelera gracias a un pistón que oscila en dirección anterior y posterior, permitiendo que se lleven a cabo inspiraciones activas y expiraciones activas, facilitando exhalación del CO2. Por ello, la BAFO es la modalidad de las de alta frecuencia que se utiliza en el escenario de cuidados intensivos. ¿Qué buscamos con la BAFO? El principal objetivo de la BAFO es mantener un reclutamiento casi continuo a nivel alveolar, manteniendo disponible la mayor área de intercambio gaseoso posible. En otras palabras, pudiéramos decir que es como colocar el pulmón en un periodo de reposo parcial, pero con óptimo funcionamiento y menor riesgo de atelectrauma, volutrauma y barotrauma. Al mismo tiempo, BAFO previene las oscilaciones de la pared alveolar al abrirse y cerrarse de manera importante, como sucede en la ventilación convencional, ya que los gradientes de presión que llegan a este nivel son muy pequeños. Preparación del paciente antes de iniciar la BAFO. Antes de iniciar la BAFO es necesario aspirar bien la vía aérea. Si se considera realizar una broncoscopia, esta se debe realizar preferiblemente antes de iniciar la BAFO. Es un modo que requiere sedación profunda y frecuentemente relajación neuromuscular monitorizada, sobre todo en etapas iniciales. Además, siempre debe valorarse y optimizarse el estado del volumen intravascular del paciente. Variables a programar. Contamos con el ventilador SensorMedics 3100B para suministrar BAFO. Esta tiene parámetros de programación similares a los otros modos ventilatorios y otros parámetros exclusivos de ella. Entre los parámetros habituales tenemos frecuencia respiratoria. La frecuencia es medida en Hz y describe la tasa de oscilaciones del diafragma del pistón. La frecuencia oscila entre 3 a 15 Hz. Porcentaje de tiempo inspiratorio. El porcentaje del tiempo inspiratorio se refiere al porcentaje del ciclo respiratorio dado a la inspiración, que usualmente es el 33 al 50%. Demuestra la relación inspiración-expiración 1-2 y 1-1 respectivamente. Límites de alarma de presión. Este límite inferior y superior es para prevenir sobredistensión y barotrauma o despresurización del sistema. Entre los parámetros exclusivos del modo tenemos la amplitud, que es el grado de oscilación del diafragma del pistón, programado entre 70 a 90. La posición del pistón, buscando que éste se encuentre oscilando con la misma amplitud para cada lado, mostrando el límite inspiratorio y expiratorio máximo. La presión media en la vía aérea, resultante del botón de la velocidad del flujo y del flujo de base. En forma general, se recomienda programar la presión media 5 centímetros de agua por encima de la presión plató en la ventilación convencional que trae el paciente. Las recomendaciones actuales para el inicio de la BAFO son flujo de base de 30 litros por minuto con un rango recomendado entre 20 a 40 litros por minuto. Frecuencia respiratoria de 6 Hz con un rango de 3 a 8 Hz según el pH del paciente. Poder o amplitud de 70 a 90 centímetros de agua. Y una presión media de la vía aérea alrededor de 25 a 35 centímetros de agua con una FiO2 de 1. Según la respuesta del paciente se modifican los valores de cada parámetro. Para titular la FiO2, nos podemos ayudar de esta tabla que relaciona los niveles de presión media en la vía aérea y la FiO2 buscando una saturación de oxígeno por encima del 88%. La oxigenación depende de la fracción inspirada de oxígeno y los niveles de presión media de la vía aérea
con una relación directa, teniendo en cuenta no variar los niveles de presión media en más o menos 2 unidades. La ventilación está inversamente relacionada a la frecuencia respiratoria. A menor frecuencia respiratoria, mayor grado de oscilación del diafragma del pistón y por ende mayor columna de gas desplazado y mayor volumen corriente resultante. Esta se recomienda no variar en más de una unidad e inversamente relacionada a la amplitud o poder que representa directamente el grado de excursión del diafragma del ventilador, el cual se recomienda variar de 5 en 5, no más de 10 unidades a la vez. Para reclutar la mayor cantidad de territorio pulmonar se realiza una breve maniobra de reclutamiento alveolar, la cual consiste en una inflación sostenida sin oscilación con 40 centímetros de agua por 40 segundos y luego de retornar la presión media de la vía aérea al valor previo se reanuda la oscilación. Esta maniobra se considera exitosa cuando la FiO2 ha podido disminuir a 0.6 en los siguientes 10 a 20 minutos, mientras se mantienen una saturación arterial de oxígeno mayor o igual al 88%, o una PaO2 mayor o igual a 55 milímetros de mercurio. Esto se repite en casos de desconexión, succión o desaturación brusca. En caso de hipoxemia se puede aumentar la FiO2, la presión media de la vía aérea, realizar maniobras de reclutamiento adicional y descartar tapones de moco, entre otros. En caso de hipercapnia severa, disminuir frecuencia respiratoria, aumentar amplitud, aumentar el tiempo inspiratorio, desinflar el neumotaponador o aumentar el flujo de base. La transición de la ventilación de alta frecuencia a la ventilación convencional se hará cuando el paciente cumpla con los siguientes criterios de salida, durante a lo menos 12 horas. FiO2 menor o igual al 0.5. Presión media de vía aérea menor de 24 centímetros de agua. La relación PaO2-FiO2 mayor a 200. Índice de oxigenación menor de 13. Tolera cambios de posición sin desaturación significativa. En términos generales, la BAFO se propone de manera temprana en pacientes con SDRA más hipoxemia severa refractaria al manejo convencional. Además, en casos de acidosis respiratoria severa y en el síndrome de fístula broncopleural con escape aéreo pulmonar masivo. Las contraindicaciones son relativas e incluyen presión intracraneal elevada, inestabilidad hemodinámica y elevada resistencia de la vía aérea. Entre las posibles limitaciones de la BAFO tenemos necesidad de sedación profunda y o bloqueo neuromuscular. La succión endotraqueal puede llevar a desreclutamiento. Hay pérdida de la presión media en la vía aérea. Reducción de la precarga cardíaca, que a veces se ve en BAFO especialmente en pacientes hipovolémicos. No permite el transporte de los pacientes con el ventilador. Dificultad para auscultar los pulmones, el corazón y el abdomen. No disponibilidad de curvas respiratorias con bastante limitación en herramientas de monitoría. Conclusión. La BAFO es una forma de reclutamiento continuo con optimización del intercambio gaseoso en los casos de síndromes de dificultad respiratoria, aunque en adultos la BAFO es una alternativa de uso relativamente reciente, sobre todo en los casos donde la ventilación mecánica convencional ha fracasado. La evidencia para su uso en la población de adultos está en crecimiento y aún no está claro si realmente la BAFO ofrece los beneficios teóricos que se le han atribuido cuando se le compara a las mejores estrategias convencionales actuales, sobre todo su impacto en la mortalidad. Actualmente se está llevando a cabo el estudio multicéntrico llamado OSCILLATE para valorar el desenlace de mortalidad en SDRA.